Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Hacia Pentecostés, conociendo al Espíritu Santo, Madre y Maestra. En los primeros tiempos de la Iglesia se suscitó un problema de grandes dimensiones que amenazaba dividir la Iglesia que Jesús quiso unida. Algunos comenzaron a exigir la circuncisión como indispensable para ser seguidores de Jesús. Otros, como Pablo y Bernabé, alegaban que la circuncisión era solamente para los judíos. Fue dolorosa y tensa la prueba por la que pasó la Iglesia. Pablo no se fue a la Biblia para encontrar él solo una solución. Tampoco Pedro pretendió que Dios se comunicara directamente con él por medio de la Escritura. Todos los apóstoles y los dirigentes principales de la Iglesia se reunieron en concilio, el Concilio de Jerusalén. Allí meditaron y oraron, y el Espíritu Santo no se hizo esperar. Se sintieron guiados por el Espíritu del Señor, y así lo expresaron en su carta pastoral que enviaron a toda la Iglesia, que iniciaba afirmando: «Le ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros». El Espíritu Santo nos sigue guiando por medio de la Iglesia que Jesús nos dejó. Jesús habló de su Iglesia. Por algo a Pedro le entregó unas llaves simbólicas. Por algo también estableció a los apóstoles como columnas en su Iglesia. Para formar Iglesia se necesita humildad, obediencia. Es más fácil ser un francotirador y andar afirmando con la Biblia bajo el brazo que no hay necesidad de repetir la escena de los apóstoles y dirigentes reunidos en concilio. Para ser Iglesia se necesita saber escuchar a Dios y a los hombres. El que con autosuficiencia pretende escuchar a Dios, que le habla solamente a Él, no es Iglesia. No sigue el ejemplo de los apóstoles y los líderes de la Iglesia apostólica. Los francotiradores tienen buen récord de divisionismo en la Iglesia. La tradición en nuestra Iglesia es una guía muy segura del Espíritu Santo. Ahí vemos cómo Dios, por medio de su Espíritu, fue guiando a los que tuvieron íntima relación con los apóstoles. Ahí se nos exhibe la manera como la Iglesia, guiada por el Espíritu, supo hacerle frente a las tempestades que se suscitaron a través de los siglos. Ahí se nos muestra cómo el Espíritu Santo fue inspirado a nuestros grandes santos, que nunca provocaron divisiones, sino que supieron morir a su orgullo, para que viviera la Iglesia de Jesús. Dice la Biblia, el varón obediente cantará victoria. El que es fiel a su Iglesia podrá evidenciar cómo el Espíritu Santo, que entregó la Biblia a la Iglesia, sigue hablando en la Iglesia y la continúa guiando hacia toda la verdad. Los instrumentos. Los instrumentos. Una de las realidades evidentes en la Biblia es que Dios se sirve de instrumentos humanos para guiar a los hombres. Muchas veces en la Biblia se habla de ángeles. Significa mensajero
con facilidad al escuchar la palabra ángel, nos imaginamos esos cuadros en donde los ángeles aparecen con alas. Los mensajeros a los que alude la Biblia no son precisamente ángeles con alas. Dios dispone de muchos medios para hacer llegar su gracia a los hombres. Lo importante es que el hombre logre leer el signo de Dios, que le es enviado en muy variadas formas. Dios se comunica con nosotros esencialmente por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mensajero por excelencia. El mismo Santo Espíritu mueve a las personas para que se conviertan en instrumentos portadores de la gracia de Dios. El Espíritu impulsó a Felipe para que se acercara al carruaje en el que iba un etíope que no lograba penetrar en el sentido de las Escrituras. Felipe se convirtió en instrumento del Espíritu para que en el etíope se cumpliera lo que dice San Pablo. La fe viene como resultado del oír la palabra de Dios. Al entender la Escritura, el etíope pidió el bautismo. El sacerdote Elí no era ningún santo y fue precisamente de él de quien se sirvió el Espíritu para aconsejar al joven Samuel. Le dio una indicación muy práctica. Le dijo que en lugar de afanarse por voces misteriosas que escuchaba en la noche, que simplemente dijera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Fue el profeta Natán, el rayo de luz que envió el Espíritu Santo a David para que reconociera su pecado y se arrepintiera. Fue el falso profeta Balaam a quien inspiró el Espíritu Santo para que bendijera al pueblo de Israel. Fue un mensajero, un ángel, quien le sirvió a la Virgen María la dichosa noticia de su maternidad virginal con respecto a Jesús. Fue el anciano Simeón, lleno del Espíritu Santo, el que le predijo a María que su niño le traería muchos problemas, que por su causa una espada de dolor le atravesaría el corazón. Fue el laico Ananías quien se presentó a Pablo para decirle, de parte de Dios, que le impondría las manos para que se curara de la ceguera y recibiera el Espíritu Santo. En toda la historia de la salvación se aprecia una cadena de mensajeros de los que se sirve el Espíritu para hacer llegar su mensaje de gracia que viene de parte del Padre por intermedio de Jesús. Hay algo muy curioso. Fue el mismo profeta Samuel el mensajero tanto para David como para Saúl. Él los ungió a los dos. Los dos pecaron gravemente. David se arrepintió de corazón. Saúl fingió arrepentimiento, pero su corazón se revistió de una coraza de autosuficiencia que le impidió reconocer su pecado y la misericordia de Dios. No basta recibir al mensajero, al ángel de Dios. Hay que aceptar el mensaje y decir como María: hágase. Hay que permitirle al Espíritu Santo que nos conduzca, no como a nosotros se nos antoja, sino como Él dispone que sea para nuestro bien. Al Espíritu Santo no le podemos imponer la clase de mensajeros que nosotros queremos. Al Espíritu Santo simplemente hay que abrirle las puertas del corazón y dejar que nos traiga el regalo que nuestro Padre nos envía por intermedio de Jesús.